Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Estoy transmitiendo para el canal de YouTube Tequilisli. Estamos preparando algunas emisiones para que los niños aprendan lengua náhuatl. Hay que comenzar con algunas cosas básicas de la lengua, saber qué es, de dónde viene, quiénes lo hablan, en dónde se habla, qué hay de canciones, qué cosas hay de este mundo de la lengua náhuatl. Estamos haciendo unas pruebas también para los niños porque queremos hacer que llegue a más gente, llegue a más ciudadanos. Yo soy el autor de este canal. Mi nombre es Lorenzo Orihuela. Y estoy transmitiendo desde el Valle de Toluca. Y pues yo nací en una comunidad, en esta. Cuando era niño aprendí lo básico de la lengua náhuatl. Y siempre me enamoré, he sido un enamorado de la cultura nuestra, la cultura mexicana, y entre ellas, pues, la lengua náhuatl. Y ahora estamos preparando para alguna escuela material que nos permita acercarnos, derivado de la situación en la que estamos viviendo sobre la pandemia, tener más cercanía para provocar, para producir, para evocar que los niños aprendan algo de lengua náhuatl. En esta región, antiguamente, hace 100 años, el 90% de la población hablaba lengua náhuatl. En los años 50 quedaba poca gente. Hoy, cuento en la comunidad en que yo vivo, alrededor de 4 o 5 gentes ya hay. Y los últimos años me he ocupado en rescatar, difundir por mi cuenta de modo independiente la lengua náhuatl. El primer disco que yo grabé fue, la primera grabación que hice fue hace más de 30 años. Y ahora pues sigo investigando, sigo tratando de que haya pues mayor cobertura para los que quieren aprender la lengua náhuatl. Aquí prácticamente el proceso lingüístico está roto y esa es una dificultad ya de la lengua náhuatl en esta región. Hay regiones como la Huasteca donde la lengua está viva, Guerrero también, Morelos, parte de Morelos está vivo. Aquí hay también, cerca de donde yo vivo, hay 2 poblaciones que hablan la lengua náhuatl. Son pocos los hablantes, pero en general creo que hay una tendencia a desaparecer. Ya no hay mucho interés. Hay 2 o 3 danzas donde se habla en lengua náhuatl, pero fuera de eso está prácticamente ya desaparecido. Pues sí, estamos preparando ahora algunas, yo no tengo experiencia en esta modalidad y estoy tratando de conocer, de empaparme y vamos a presentar algunas cosas en lengua náhuatl. Pues un saludo a todos los que me estén escuchando. Yo soy Lorenzo Orihuela. Hace 7 años hicimos este canal con mi hijo y yo sigo subiendo materiales, tengo bastante preparado. Creo que no he subido ni la 10ª parte de lo que tengo que subir, sobre tradiciones, costumbres de esa región. Algunas veces he utilizado, bueno, ya he utilizado el canal con una experiencia sobre algunas cuestiones de mi profesión, que es psicología. Pero ahora queremos tratar, me han invitado a algunas escuelas para que presentemos algunas alternativas para la formación en lengua náhuatl en los niños, que es lo básico nada más. Yo ya casi todo lo que yo enseño, lo enseño cantando. Entonces, tengo varios discos de música tradicional y eso nos permite, pues, un acercamiento a la gente. Y pues este es mi comentario, porque espero que pues podamos con los niños en esta región del Valle de Toluca. Mi canal está en esta parte del Valle de Toluca, bueno, yo vivo aquí,
Y en mi comunidad, sí, yo a las escuelas me dedico en trabajo voluntario, por lo menos una hora a la semana. Con los niños me ocupo 20 minutos y con eso es suficiente si es de forma continua en las escuelas. Y no necesariamente me ocupo todo de la lengua náhuatl, también hay algunos vídeos que son sobre cuestiones de tradición, costumbres, hay tanta cosa. Yo vivo cerca de un monte donde ahora los campesinos van a buscar hongos. Queremos saber también qué hacen ellos para conocer o sea, esa sabiduría ancestral de saber cuáles hongos son venenosos y no cuáles no lo son. Pues un saludo a todos, solamente estamos probando que este asunto sirva. Ahí me dejan un comentario, yo lo recibiré con gusto, contesto sus comentarios hasta donde ustedes me estén escuchando, ¿no? Ya voy a preparar, ya mandaré algún mensaje para decir, tales días voy a dar lo que yo sé de lengua náhuatl, o ya cantando, o platicando, o lanzando nuevas cosas sobre la tradición oral, que esa es una de las cosas que también a mí me gusta mucho. Pues un saludo a todos y me da mucho gusto que hay varias gentes que se están conectando ahora y por lo menos ya saben que soy este señor que se ocupa de hacer estos vídeos, ¿no? Ese de Chiquillegua, yo le puse música hace 20 años y lo tuve como 10 años allí, de vez en cuando tocando con el arpa, y fue hasta hace 10 años que lo grabé, y hace 7 años lo subí, y ahora ha sido un fenómeno especial, porque lo utilizan para los temazcales, las cancioncitas que yo he hecho, pero lo más lindo de todo esto, ¿saben cuál es? Es que el canal está lleno de observaciones, de comentarios de muchos niños que dicen, hice una tarea a partir de esta cancioncita, yo hice tal cosa. Entonces son cosas que a mí personalmente me llenan y me satisfacen, ¿no? Pues esta es la idea de todo esto. Pues les agradezco, un saludo a todos y hasta pronto. Buena tarde. Hasta Mosclas, Tahuatzinco, Timostás, que vaya Dios que no me quite.